Buenas tardes, me llamo Laura María Caldarone y esto es The Long Haul, una serie online de Zero COVID Alliance sobre COVID persistente, Long COVID. Con nosotros desde España tenemos a la señora Alicia Pumares. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo está? Buenas tardes, pasando, Pasando. aguantando y esperando. Tengo esperanzas. Y de eso vamos a hablar porque, bueno, usted está aquí con nosotros hoy día porque tiene un ser querido que tiene COVID persistente, su hija Elizabeth. Cuéntenos un poco sobre usted y obviamente sobre quién es Elizabeth. Bueno, yo soy una madre de 71 años que afortunadamente tengo 3 maravillosos hijos y una de ellas es Elizabeth, la cual tuvo la mala suerte de ser COVID persistente. Pedir ayudas, pedir consultas, negársele las consultas. Una chica que era muy activa, que era una chica muy alegre, estaba para todo. Y verla que de pronto mi hija no se puede levantar, mi hija se siente mal, mi hija no puede atender a sus hijos, está sola. Yo cerquita de su casa, pero no puedo asistir a su casa por el peligro de mi edad. Y eso se sufre muchísimo. Y que la sanidad en España está muy bien, muy buena. Sé que es superior a muchos países, pero en este caso ha fallado. Ha fallado porque yo entiendo que había muchísimo, porque en España hemos tenido muchas muertes, en España hemos tenido muchos ingresos, en España hemos tenido muchos problemas con el COVID, pero ella está, ese es uno de los problemas que tengo y que lleva desde febrero del año pasado sufriéndolo. Y que día a día la veo mermada, la veo que no puede, que de pronto va caminando y le falla una pierna y se va al suelo. ¿Cuál es el problema? Sus 3 hijos tiene que atenderlos ella solita. Y claro, mi miedo es que en una de esas estuviera la niña, por ejemplo, encima, se cayera al suelo y se hicieran daño las dos. ¿Quién les iba a ayudar? Ese es el problema. La única esperanza es que esto se haga viral y la sanidad se preocupe por estos enfermos, se preocupe y les dé la ayuda que necesitan. Es decir, que no digan, hay que esperar, que los gobiernos empleen los presupuestos para esta investigación, que se sepa ya de una vez y que les ayuden, que no vayan de especialista en especialista. Y bueno, sí, el último le dijo, sí, parece que es del COVID, pero tienes que esperar y bueno, pues que tenga suerte. ¿Cómo que tenga suerte? Esto es la sanidad. Los gobiernos tienen dinero para invertir, hay presupuestos, que empleen esos presupuestos en la investigación de este maldito virus, que lo empleen. Eso es lo que pedimos y los familiares. Yo pido para mi hija no solo, sino para todos los que están con mi hija, que sé que son muchísimos, que tengan una asistencia sanitaria en calidad, que puedan tener una vida, que puedan asistir a sus familias, que puedan tirar para adelante, que puedan trabajar. No pedimos nada más que les den un poco de salud, que sabemos que es difícil, que sabemos esperar, pero mi hija ha pasado ya 1 año y mi hija no está mejor. Como dijo usted, desde febrero del año pasado, ya estamos a junio y claro, hay más preguntas que respuestas. En España, con esto del COVID persistente, se está mucho mejor que en otros países, pero no lo suficiente. Efectivamente. Y es lo que pedimos, que se empleen esos presupuestos para esta gente, para investigar, para darle salud. Si no pedimos nada, no pedimos dinero, pedimos salud. Es lo mínimo que puede tener una persona. Mi hija tiene 35 años, es que está en la flor de su vida y no puede tirar para adelante con su familia.
es muy doloroso para una madre ver cómo su hija está casi peor que yo con 71 años. Dígame, bueno, fue desde febrero del 2020 y usted, ¿cuándo es que se dio cuenta o entendió que la situación no mejoraba, no cambiaba, que era algo que se quedó del virus? Yo cuando, a ver, nosotros estuvimos confinados, cuando empecé a verla, yo les llamaba todos los días, había días que no se había levantado, había días que no había podido comer, pero yo esperaba que con el paso del tiempo, yo decía, a lo mejor es que está sola, no sé, no me imaginaba que estuviera tan mal, pero cuando pasó el confinamiento, yo había visto a mi hija muy mal. Mi hija había perdido muchísimos kilos, mi hija estaba fatal y vi que no mejoraba. O sea, yo he visto a mi hija salir al colegio para buscar a su hijo, ir por el pasillo y caerse delante de mí al suelo. O sea, que eso, claro, a mí me alarmó, pero es que no sabes cómo atenderlo porque no soy médico. Entonces, si los médicos no la atienden, es difícil. Y el sufrimiento es muy grande de ver que no mejora, que pierde, le dice las cosas y a lo mejor no se acuerda, pues un ejemplo, pues de recoger a su hijo del colegio, porque se le ha ido, o sea, se le va la memoria, yo es que lo he notado, o sea, y lo estoy notando. Entonces, es que eso no es normal, ya no tiene una vida normal como la que tenía una hija. Era una hija súper activa, estaba todo el día para arriba, para abajo, trabajando. Pero es que ahora yo, de verdad, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo. No es fácil, no es fácil. No es fácil de lo que usted me está contando, lo que está diciendo. Es evidente que su vida ha cambiado. No es la misma de antes y muchas de las cosas que antes hacía y podía hacer, ya no. Ha cambiado total, o sea, le he dicho, parece más mayor que yo. ¿Sabes? Con la edad pues ya tienes menos actividad, y es que ella, es que la veo, hay días que me veo yo más ágil que ella. O sea, y la diferencia son 35 años los que nos llevamos. Entonces, yo que sé, un poco las autoridades sanitarias tienen que tener un poco de conciencia de que esta gente necesita vivir, esta gente necesita salud. Y le digo, en España está bastante avanzado, pero es que no lo suficiente como para darle salud. Yo lo que pido es salud para esta gente, que es que lo necesita. Es que un año es mucho, nadie lo sabe hasta que no lo tienes que pasar. O sea, cuando lo pasas es cuando ves el tiempo que has perdido de su vida. Porque no, mi hija no ha vivido, o sea, mi hija ha vivido sí, pero sufriendo. Y con ella su familia, sus hijos. Obviamente con su historia y como muchas otras historias, no es solo cuestión de cómo sufre y cómo vive esta enfermedad la persona que tiene COVID persistente, pero es todas las personas que están en su vida, ¿no? Como usted y sus hijos. Y Efectivamente. dígame, esto de tener a alguien que tiene COVID persistente en su vida, en Elizabeth. Sí, sí. Y el entender y conocer esta enfermedad, porque como usted sabrá, en muchos países todavía no hay el reconocimiento del COVID persistente, no se entiende lo que es y hay gente que también no le cree mucho, que es una cosa que a veces te da después del COVID. Usted tiene a su hija que lo tiene. ¿Esto ha cambiado su actitud hacia el virus? ¿Tiene más cuidado? ¿Piensa más? ¿O Por supuestísimo. O sea, yo es que, vamos, ni se me ocurre salir a la calle sin mis protecciones. No puedo. De hecho, yo ahora cuando veo a la gente, los jóvenes que van a hacer las fiestas, siento mucha pena porque no se dan cuenta de que ellos pueden caer. Y cuando caes, para levantarte cuesta mucho. Y hay muchos que no levantan, hay muchos que se van. Y todavía la gente que no cree, que no les toque. Yo solo pido que no les toque, de verdad. No les deseo a nadie.
que tenga este sufrimiento. Este maldito virus, perdónenme la expresión, nos está matando poco a poco. A los que no lo tuvieron, a los que lo tienen, a los que persisten y a los que podemos tenerlo. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes. No lo entiendo. ¿Cómo puede haber gente que todavía dude? No lo puedo entender. De verdad, le agradezco mucho de su tiempo, de participar a este episodio de Elizabeth. Yo tengo solo una última pregunta porque ya se entiende de lo que hemos conversado, pero si usted podría dar un mensaje a la gente que, como usted, también tiene un ser querido que tiene COVID persistente, ¿qué es lo que le podría decir a esa gente? Mi mensaje es tener fe, mucha fe. Tener esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y yo creo que si ahora esto se extiende, las autoridades sanitarias tendrán que tenerlos en cuenta, deben tenerlos en cuenta y tener mucha fe y mucha constancia y no dejarlos, pero no abandonar sin hundirse, porque si no sería peor. Porque si uno los abandona o se hunde, es decir, entra en una depresión, sería lo último, porque así no ayudas a esta gente. Estos enfermos necesitan ayuda, pero una sonrisa diaria, una sonrisa y un te quiero es muy importante para ellos. Mucha fe. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, buenas, bien. Empecemos, cuéntame sobre ti, quién eres, qué haces, cuántos años tienes y de ahí arrancamos. Pues soy Elizabeth, tengo 35 años, soy la presidenta de la Asociación COVID Persistente España actualmente y mi antigua profesión, y espero que futura, era profesora. Soy pedagoga, especialista en ciencia de la educación y soy mamá de 3 criaturas. Nos acabas de decir que eres profesora, pero de lo que entiendo, en este momento no estás dando clases, ¿correcto? Exacto. Y esto, obviamente esta es una serie sobre COVID persistente. Estamos dando la bienvenida a junio del segundo año, ¿no?, de la pandemia. 2021 ya ha pasado volando y estamos contigo porque tú tienes COVID persistente. Cuéntanos un poco, en primer lugar, cuándo tuviste COVID y qué pasó, qué tenías, y de ahí cuándo supiste o cómo empezó lo de COVID persistente, para empezar a entender bien tu historia. En mi trabajo, por estar en contacto con niños pequeños, sueles estar expuesto a diferentes virus tradicionales. Entonces, en enero en las aulas empezaron a faltar grandes cantidades de niños, para ser incluso época del año pasado. 2020, hablo de 2020, enero de 2020. Muchos de los alumnos empezaron a faltar con cuadros de resfriados, fiebres. Febrero fue absolutamente terrorífico, ni la mitad de los críos estaban yendo a las aulas. Era un poco demasiado elevado el número de muchachos, pero por las fechas que eran se entendía que era periodo de gripes y de resfriados comunes. Mis hijos empezaron a estar malos a mediados de febrero empezaron a tener síntomas que no cuadraban con ninguna enfermedad que supuestamente fuese importante, por ejemplo, con conjuntivitis, con malestar general, dolor de garganta, y a finales de febrero empezaron las fiebres altas, muy altas, dolores de tripa muy fuertes, vómitos, diarreas.
erupciones cutáneas, pero en aquella época se adjudicaba a cualquier virus, cualquier causa vírica que los muchachos pudieran estar enfrentando. Yo comencé a finales de febrero, comencé con una fiebre fría, no se denomina así, lo que pasa es que la piel te duele como si fuera fiebre, tu cuerpo duele como si fuera fiebre, y en 4 horas mi temperatura subió 4 grados. Entonces yo me desmayé, pues era un cuadro no me había ocurrido previamente en todos mis años de vida. Entonces, esta situación se prolongó en el tiempo en forma de malestar general, como cuando te curas mal un resfriado. 15 días más tarde se habló de que el coronavirus había venido a España, había llegado oficialmente, y procedieron a realizar el National Lockdown del país. Hicieron la cuarentena nacional, nos dejaron en casa. Yo quedé aislada con mis 3 pequeños, que presentaban una sintomatología pues, de resfriado mal curado. Y a lo largo de los primeros 15 días se fue agravando la situación, y al siguiente mes empezamos a tener una sintomatología muy característica de lo que es el COVID persistente y muy diferente a cualquier cosa que hubiéramos vivido en nuestra vida anterior, tanto ellos siendo chiquititos como yo siendo una adulta que ha enfrentado habitualmente enfermedades. Y bueno, estamos hablando de abril 2020 ahora, ¿no ve? Entonces, en ese entonces, España, como demasiados países en Europa y bueno, obviamente en el mundo, no era fácil hacer los tests de COVID para saber si tenías o no tenías. No teníamos acceso. Tenías que tener un ingreso hospitalario para tener una analítica que te dijera si estabas expuesto al virus, si tenías virus o no. Y es algo que a mí particularmente, además, no tuve oportunidad de hacer. A mí no me mandaron, debido al colapso sanitario, no me pudieron mandar ningún sanitario a mi hogar, y yo, como estaba aislada por los 3 niños y no había oportunidad, no me pude acercar tampoco a ningún hospital debido a mi estado de enfermedad. Yo no era capaz de caminar mi casa de punta a punta en menos de 2 horas. Así que no era un resfriado, no pasamos solo un resfriado durante ese tiempo. La situación era completamente crítica. Y los síntomas del resfriado llegaron a ser tan graves que la situación hubiera ameritado un ingreso hospitalario. ¿Cuánto tiempo duró o mejoró o no mejoró? Porque ahora estamos hablando ya que tenías lo que hoy se conoce como COVID persistente, o todavía lo que nos estás contando es COVID. Pues es una muy buena pregunta, con una respuesta un poco a elaborar. El virus no está descrito del todo. La persistencia del virus no está médica ni científicamente descrita por completo. Por lo tanto, hay una variedad de opiniones respecto a en qué momento me encontraba. Si era un momento de COVID, si era un momento de COVID persistente ya, si era un momento de post-COVID. Yo no soy médico, yo no puedo darle cátedra a nadie al respecto de nada, pero sí puedo decir que mi enfermedad no ha tenido ningún solo día de estado normal desde que yo comencé a presentar síntomas. Ni un solo día significa ninguno. Yo hace ya, pues, creo que son 16 meses en los que cada día de mi vida he tenido síntomas. Si no ha sido como mínimo un dolor enorme en el tracto digestivo, ha sido una afectación cognitiva, si no ha sido... Normalmente es una mezcla de todo. Los días buenos los cuentas porque has tenido solo en un sistema síntomas, pero esos son los días buenos. No significa que estés bien, solo intentas sobrevivir. Como también con COVID, que
No es una enfermedad que te dice, bueno, si eres esta categoría o tienes esto o el otro, entonces esto es lo que te va a pasar. Hay de todo, es lo mismo con COVID persistente. Y yo he conocido historias de gente que tuvo COVID, tal vez estuvo muy mal o relativamente bien, y después tuvo unos días, unas semanas, hasta algunos meses que estaban como si nada, estaban bien y de repente, de un día al otro, ya no estaban bien y ahí se vio que tenían COVID persistente. Entonces, en tu situación, en tu historia específicamente, fue una cosa continua. Exacto. De ahí la complejidad de descripción de la enfermedad. ¿Por qué yo no he dejado de tener síntomas todos los días? Porque otra gente sí, amigos y familiares míos, han pasado el COVID, por ejemplo, 2 días y a lo largo de los meses han desarrollado sintomatología, pero sin ninguna situación previa. O sea, COVID ahora, 4 meses, 6 meses después, síntomas de COVID persistente. ¿Cómo es la enfermedad? Esta respuesta la tiene que dar la ciencia. No sirve que yo dé una opinión. Necesitamos estudios que indiquen qué es lo que está ocurriendo, por qué esto ocurre. Yo pasé mi fase COVID descrita como tal fuera del periodo que los médicos estiman como fase típica de COVID. En la época en la que yo me contagié se decía que pasabas el COVID como mucho durante 15 días. Yo empecé a tener las toses más allá de los 32 días de la primera fiebre. Y las toses empezaron a ser cada vez más violentas y el periodo de toses violentas completamente incapacitantes y realmente peligrosas para la salud lo comencé a tener a los casi 2 meses de la primera fiebre. De lo que identifiqué como primera fiebre. Yo llevaba tiempo sin sentirme bien. Yo tuve suerte porque dentro de la complejidad de los síntomas acabé bien. ¿Cómo te lo explico? A ver, literalmente llegó un punto que yo me sentí morir. Literalmente. Tal cual. ¿Esto por todos los síntomas o por no? Sí. Eran tan violentas las toses. Era la garganta estirada. O sea, la garganta no funciona. No funciona y tú toses porque tu garganta está estirada y no, ni entra ni sale, ni aire, ni nada. Llevaba ya 15 días sin poder ingerir más que líquidos porque no funcionaba, mi tracto no funcionaba, no tenía la capacidad de evolución, no podía tragar. No es algo que yo me quisiera inventar, como me decía la doctora por teléfono. Es que estás con ansiedad. Y yo decía, esto no es ansiedad. O sea, si yo intento tragar agua y no puedo, porque no está tan estirado, o sea, tampoco era que no. Es que estaba estirada completamente. Tú te tocabas la garganta y es que te costaba hasta mover el cuello de lo rígido que estaba. Por dentro algo estaba pasando que no funcionaba. El aire no pasaba correctamente. Tenías unas toses tan violentas que te duraban minutos. Yo tengo suerte de que mis características y experiencias vitales he tenido la capacidad de gestionar, no tener oxígeno dentro de los pulmones. O sea, tú toses, no entra aire y con lo poquito que has podido inspirar, pues por eso te aguantas, ¿qué? Media hora, 1 hora. Wow. Y te hablo de muchos días seguidos. Entonces llegó un punto que mi cuerpo colapsó. Mi cuerpo, entre eso, diarreas explosivas y la falta de alimento, porque no me podía alimentar yo sola. No tragaba, es lo que te digo, no podía ingerir. O sea, es que el agua era un suplicio, tomar un buche de agua, un poquito. No tragaba, no podía. El aire tampoco entraba. Y sin embargo, tenías que toser porque, claro, tu cuerpo intenta hacer que se abra la vía de supervivencia. Entonces yo entiendo que mi cuerpo no pudo más. Los dolores de pecho, que eso eran como si tuvieras
una losa de 200 kilos encima, como si estuvieras completamente aprisionado en una especie de arcón de hormigón, ¿sabes? Sin poder, o sea, es que tampoco podías mover bien el pecho, ni aún en los momentos en los que a lo mejor la tos te permitía intentar inspirar, tampoco podías del todo, o sea, o te fallaba esto, te fallaba todo junto. Una situación muy angustiosa, muy angustiosa. Benditos antibióticos que me dieron, y porque luego aparte la mucosidad del COVID es muy, muy característica. La mucosidad del COVID no es normal, es como una especie de slime. ¿Conoces estos juegos infantiles que son como viscosos y así, dan un poco de repelús? La mucosidad del COVID no es normal, no es normal. Incluso aunque ya estés con poco moco, que el de los pulmones es horrible porque no lo puedes sacar, no puedes ejercer la extrusión de la mucosidad bronquial. Incluso tiempo después, no es normal. La mucosidad no es normal, no son tus mocos de toda la vida, no son me limpio y ya está. Es una situación, perdón por los temas escatológico, pero creo que es importante darle visibilidad a esto. Porque mucha gente, a lo mejor, el único síntoma que tiene son esos mocos raros. Entonces, o esas diarreas que tienen dolores, de repente creen que tienen una intolerancia alimentaria, porque te pasas meses sin poder comer nada a lo que estás habituado. Tienes una inflamación intestinal que, en mi caso, yo soy muy delgadita, la barriga se ve inflamada como un globo, y dura, muy dura, muy dura, muy dura. Y no has comido nada, estás a dieta constantemente. Claro, al no poder tragar, ni siquiera estás masticando, ni comiendo, ni tomando agua, como has dicho. Una situación horrible que no se la recomienda a nadie. No, porque no creo que a nadie le guste enfrentarse a esta posibilidad. No porque, bueno, ya de lo que nos estás contando se puede entender bien y ya se ha visto y se sabe que uno de los problemas con el COVID persistente es, en primer lugar, de síntomas hay más de 200, si no me equivoco. Hay un montón de síntomas. Es verdad que algunos de ellos son síntomas que uno al leerlos dice, bueno, no es tan grave. Eso yo lo he tenido cuando estaba mal de X o cuando salí a bailar hasta muy tarde y el día después sí estaba un poco cansada y no tenía ganas de hacer nada y me fue mal en el examen, digamos, ¿no? Pero lo que la gente se olvida o le cuesta darse cuenta por cualquier motivo es que no estamos hablando de 1 o 2 síntomas de vez en cuando y de los buenos. Son varios síntomas, muchos fuertes, todo el tiempo. Lo que tú, o sea, tu fiebre fría que nos contaste fue en febrero del 2020. Junio 2021 sigues mal y sigues con síntomas. Mis hijos han presentado una sintomatología similar a la mía. Y mis hijos son muy pequeños. No sé si estos síntomas van a implicar algo más aparte de este impasse en su vida. Y no sé si conllevará alguna mochilita para el futuro, para ellos. No lo sé. Yo solo sé que yo les veo sufrir e intento que, como mamá, ¿no? Intento que ellos lo vivan con cierta naturalidad, porque además de ellos verse que no se acuerdan, ¿no? Un poco de cómo era estar normal, estar bien,
no estar preocupados porque de repente les ha salido una erupción que no pueden soportar y que no pueden evitar rascarse hasta hacerse heridas, o tienen un dolor que no les permite ni siquiera jugar dentro de su edad, o que sufren alteraciones de olfato, también ha ocurrido, o están tan cansados que no pueden ni mantenerse despiertos, por decirlo de alguna forma, no están cansados. No es que estén cansados, es que su cuerpo no funciona bien. A este drama se le tiene que incluir que el cambio, ¿no?, que hemos sufrido todos en pandemia. 2 de ellos no recuerdan que era estar sin mascarilla, pero el que sí lo recuerda, además le tienes que incluir que si hay alguno que supiera, ¿no?, por conversaciones que yo he mantenido con los padres que están mal, la gente con razón tiene miedo de que el niño pueda contagiar. Entonces, ¿cómo manejas tú que tu hijo sepa que algo no está bien en él? Que sepa que hay una enfermedad, que sepa que tiene que protegerse, porque además de que no sabemos si pudiera ser que en algún punto haya podido contagiar, sí sabemos que si aumenta la carga viral nosotros empeoramos. Si hemos tenido cerca a alguna persona con familiares o seres cercanos con PCRs positivas o ingresos hospitalarios, el 100% de las veces ha habido un bajón en la sintomatología, ¿no?, un agravamiento de los síntomas del COVID persistente. Porque los niños son niños y los niños lo hacen también como pueden y como les enseñamos. Mi hijo va con doble mascarilla, pero si tiene que comer el bocadillo, tiene que comer el bocadillo sin mascarilla. En ese momento está expuesto. Intento que no sea carga psicológica para él. Intento que dentro de la excepcionalidad que nosotros como adultos vemos en esta situación, él lo viva de una forma natural, porque al fin y al cabo es su vida. A él le ha tocado esto. Todos hemos tenido en nuestra infancia o juventud momentos un poquito excepcionales. E intento desdramatizar todo lo posible, porque ya la enfermedad en sí es una tragedia. Y intento darle unas herramientas que no le den más alimento a la crueldad de esta enfermedad. Dijiste que una de las cosas que obviamente también te preocupa es el no saber cómo le va a afectar esto, bueno, cómo te va a afectar a ti, pero sobre todo a tu pequeño, porque todavía sigue siendo chico, y qué quiere decir en 1 año, en 5 años, en 10, en 50 años, ¿no? Cuéntame un poco qué se está haciendo en España con el COVID persistente. Institucionalmente, nosotros hemos tenido ya un vaivén de medidas, ¿no? En este país se crearon relativamente rápido, a partir de 6 meses, empezaron a crearse unidades post-COVID, los hospitales más punteros del país, más punteros en el sentido de los más grandes y los de referencia de diferentes regiones a las que la gente suele acercarse cuando tiene enfermedades de importancia, ¿no? Sí. Empezaron a crearse estas unidades y en menos de 6 meses empezaron a cerrarse por diversos motivos. Perdona que te interrumpa. ¿Unidades para COVID persistente? Le llamaban unidades post-COVID. Unidades post-COVID que fueron creadas el año pasado relativamente rápido en diferentes ciudades, pero dijiste que después de un tiempo la cerraron. En menos de otros 6 meses, claro que como llevamos año y medio, durante estos últimos 2 meses, 3, 4 meses han estado cerrando estas unidades. Es como, no sé si pretenden centralizarlo o si pretenden integrarlo dentro de las estructuras. En España tenemos un problema
una característica idiosincrática del país, que tenemos las competencias de cada región por cada región. Entonces, a la vez están acogidas a unos mandatos nacionales. El Estado nos dice, hay que hacer esto y tenéis competencias en esto y esto y esto. Entonces, estamos en esas líneas difusas que no sabemos exactamente quién tiene las competencias y a quién hay que dirigirse, ¿no? La realidad es que en la actualidad las personas que han pasado por esas unidades post-COVID han tenido una suerte dispar. Personas que incluso estando en unidad post-COVID no le han dado una respuesta más allá de puede ser ansiedad, por desgracia. A personas que sí han tenido un seguimiento y que se están realizando pruebas a día de hoy para valorar un poco el estado real de diferentes órganos en función de diferentes especialistas. La respuesta que estamos teniendo para las posteriores olas del COVID persistente es, o bien en los lugares que todavía quedan unidades post-COVID, derivarse a estas unidades post-COVID, o bien simplemente derivarlos a los especialistas que se considera en función del cuadro de cada persona. Porque el reconocimiento de esta enfermedad en nuestro país tiene que pasar por una denominación, un código, una codificación dentro de la estructura sanitaria. Esta codificación, a pesar de que está, como la enfermedad no está completamente descrita, va un poco a criterio no particular, pero por decir de una manera criterio concreto, diagnosticar con esta codificación o con otras para intentar agilizar los trámites, porque eso es otra cuestión. Aunque la codificación esté, si el sistema no está protocolizado de la forma adecuada, no puedes justificar la derivación a determinados especialistas, que es lo que está ocurriendo. Entonces, necesitamos atención multidisciplinar, porque esta enfermedad nos llega, nos infecta, cruza la barrera hematoencefálica, hace una fiesta en diferentes sistemas. El vascular se va de fiesta y el sistema vascular afecta a todo. Entonces, si tu sintomatología es más, por ejemplo, gástrica, necesitas alguien del digestivo, quizá un endocrino para aunar fuerzas y conseguir una dieta con los nutrientes adecuados, con los aportes suficientes, o necesitas una suplementación en función de esta sintomatología que presentes. Si tienes un cuadro neurológico, obviamente te tiene que revisar un neurólogo para descartar que puedas tener algún proceso inflamatorio o alguna zona afectada, tanto a nivel nervios en el cuerpo como afectación cerebral. Si tienes problemas oculares, que es muy común, necesitas un oftalmólogo que te revise. Si tienes problemas auditivos o de la fonología, pues necesitas un otorrino, un neumólogo. Si tienes alteración en las articulaciones, que esas también tengo, necesitas un reumatólogo que te pueda ver y pueda valorar. Eso en el caso de que lo tengas constante. En casos como el mío, que hay que tener la suerte de que cuando llegas al especialista, que ese día tengas el síntoma visible y que no parezca que te apetece darte un paseo por los hospitales porque tu vida no tiene nada mejor que hacer, pues eso, necesitas un abordaje multidisciplinar para intentar equilibrar un poco. Es un gasto de personal, de presupuesto, de tiempo, que a menudo concluye con frustración por todas las partes. Tanto los pacientes como los profesionales se cansan de este peregrinaje para no tener respuestas. Las pruebas por norma general, excepto en personas que, por desgracia, tienen alteraciones fuertes, salen normales.
¿Cómo le explicas a una persona que sus gráficas, sus controles, sus pruebas son normales, pero su vida sigue partida por la mitad, sigue sin poder ser el mismo? Ni siquiera un cuarto de lo que solía ser. Es muy frustrante para los doctores, es muy frustrante para los pacientes. Los pacientes se desesperan, piensan que están mal, que son ellos los culpables de sentirse así, y no es así. Tú no tienes culpa de tener una enfermedad, no puedes ser culpable de una enfermedad. Es que aunque hubiera sido tan grácil de decir, ay, pues me voy a contagiar a ver qué es, inmunidad de rebaño, y te hubieras contagiado a propósito, sigues sin poder controlar cómo tu cuerpo desarrolla esa enfermedad. Tú no tienes culpa, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no puedes sentirte culpable. Bueno, puedes, pero no es justo. No es justo. Hay que quererse bien. Y hay que reclamar que te dejen quererte bien. Hay que reclamar que si no hay tratamiento y te sientes mal, no pasa nada. Pero que al menos no te digan, no te curas porque no quieres, o buscas pruebas porque te aburres, ¿no? La gente tiene necesidades. Y hasta que esta enfermedad no esté bien descrita, hasta que esta enfermedad no se conozca realmente, hasta que no podamos demostrar que estas inflamaciones endoteliales se dan en regiones concretas, porque no hay pruebas que se puedan desarrollar. Las pruebas que hay no están protocolizadas. Los países más punteros no tienen acceso común a estas pruebas. ¿Qué le vas a pedir a una persona que está enferma? ¿Qué le vas a pedir? Simplemente están desesperados. Quieren respuestas y quieren, sobre todo, estar sanos. ¿Quién no querría eso? ¿Quién no querría estar sano? ¿Quién no querría hacer todo lo que esté en su mano por seguir con su vida? ¿Quién no querría saber si de aquí a 5 años le va a pasar algo? No podemos adelantar el tiempo. Tener esa angustia es normal y es natural, y lo natural suele ser bueno. Y en este caso es bueno porque tienes que estar pendiente, ¿no? Porque imagínate que a lo mejor es el COVID o algo previo y dentro de unos años necesitas un abordaje de algo que has desarrollado. Necesitas cuidarte. Es algo natural, es necesario en este caso además. Además de natural, necesario. Claro, pero también es cuestión de, como dices tú, no, uno busca respuestas, no las tienes, y sí, es una angustia porque obviamente uno quiere entender, quiere saber, ¿y cuándo voy a estar bien? ¿Y qué se puede hacer para estar bien? Y si no las hay, no las hay porque es todo muy nuevo, es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, y una enfermedad nueva además que hace, como dijimos, lo que le dé la gana. No tiene un criterio base que uno dice, bueno, ya sé lo que va a pasar. Pero es cuestión de que el país tiene que reconocer la enfermedad, pero después de reconocer hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Porque crear esos protocolos y de ahí seguir esos protocolos, ¿no? Estamos hablando casi de la remodelación de gran parte del sistema, pero desde los cimientos, porque estamos hablando de que por fin tenemos pruebas fehacientes de que un virus es la causa de una sintomatología X, que en muchos casos se va a llegar a parecer a otra sintomatología por otras causas. Es algo que en cierto sentido también te da un poquito de fuerza extra para seguir peleando por los derechos de los pacientes y por la mejora de este sistema. Porque podemos conseguir mejorar la calidad de vida no solo del COVID persistente, sino de otras personas. Pero la importancia de centrar las fuerzas en el COVID persistente es porque es la oportunidad más excepcional que tenemos de hacerlo bien, de hacer una correcta descripción de la enfermedad, una correcta descripción y protocolización de comorbilidades que pueda haber,
una correcta protocolización de medidas preventivas, que es súper importante. Podemos hacer una protocolización de un abordaje psicosocial para pacientes. Podemos hacer un abordaje de cómo mejorar el sistema asistencial, tanto para los trabajadores dentro de ese sistema como para los enfermos. Podemos tomar de este horror y generar algo bueno, generar algo que sea un beneficio más allá de tanto dolor. Creo que es una oportunidad única y que de verdad tenemos ese chance, lo necesitamos. Solo tengo un par de preguntas más rapiditas que quisiera hacerte. La primera es, obviamente, cuando nos has contado de tus síntomas, de lo que han pasado, de lo que has pasado, se entiende cómo te ha afectado, cómo te ha cambiado la vida esta pandemia, pero sobre todo este COVID persistente. Si en pocas palabras, en un par de frases, podrías darme un resumen de qué es lo que significa para ti el COVID persistente, cómo te cambió, cómo ha impactado tu vida. COVID persistente es una de las circunstancias más desconcertantes que he podido enfrentar en mi vida. No me podía imaginar que una enfermedad conllevase todo esto y sobre todo no me podía imaginar hasta qué punto el extremo de una enfermedad puede ser tan dispar. Es que se escapa de toda lógica. No entra dentro de nada que haya escuchado o que pudiera haber leído o visto. Tampoco es que yo sea la persona más inteligente del planeta, pero no sé, es que es muy loco. Es muy loco. Es desconcertante, es incertidumbre, es miedo y llega al punto del absurdo. Parece que estás viviendo en el camarote de los hermanos Marx constantemente, pero dentro de ti y tu cuerpo no lo reconoces y tampoco reconoces las sensaciones que estás teniendo. No sabes por qué tienes de pronto calor y el termómetro no marca nada. Pero sin embargo tú sabes que es que no es normal, estás sudando muchísimo y el termómetro no marca nada. Se te acerca la gente y calor desprendes. O al contrario, en el mismo día. Estás helada, estás congelada, el termómetro no marca nada. Es un poco resumen de cuán loco y desconcertante puede ser. Incertidumbre. Si tuviera que resumir una palabra sería incertidumbre. Para terminar, si me puedes decir por qué quieres contar tu historia. Dar visibilidad a la enfermedad y un contrapunto también de esa desestigmatización que creo que debe realizarse. También en cierto sentido es un poco algo que creo que debemos hacer los pacientes individualmente en algún punto. Me encuentro fuerte actualmente y eso también es extraño. Eso también es una incertidumbre. ¿Por qué ahora no estoy tan mal como hace un año? También hay que dar visibilidad a ese proceso. La gente como yo que tiene síntomas que, a menos que convivas conmigo, esa vida que sí, pero esa vida que parece normal, pero no lo es. Visibilidad. Te agradezco. Muchas gracias. Y ya está. Tu historia. Elizabeth Semper, The Long Haul. Hasta luego.